Seguimos con nuestra serie de mitos y verdades sobre la cultura coreana. A ver, ¿es verdad que hay un mandato que dice que los coreanos solo se pueden casar con coreanos? ¿Es verdad que un artista de K-pop no puede enamorarse de una fan? ¿Es verdad que a los coreanos no nos gusta recibir mensajes de audio? ¿Es verdad que los coreanos no son tan demostrativos en cariño? Bueno, estas y muchas más preguntas te las contesto en este video. Empecemos ya con la primera pregunta. ¿Es verdad que allí no se abrazan, no se dan muestras de cariño? Es falso. Sí, nos abrazamos, nos acariciamos, pero claro, cuando hay confianza o cuando hay una relación de noviazgo. O sea, si son personas que apenas se conocen, diría que hay un gran respeto hacia la zona de confort personal. O sea, en ese caso no solemos tocarnos mucho ni acercarnos demasiado a la otra persona. Porque imaginen que para hacer una reverencia tiene que haber distancia, si no nos golpearíamos la cabeza, ¿no? Pero una vez que ya entramos en confianza, hay expresiones de cariño. ¿Es verdad que las personas no pueden besarse en público? Falso. No hay ninguna norma que prohíba hacer eso. Sí, tal vez no lo vean de manera muy respetuosa cuando hay mayores o niños. Como que tal vez ellos no se sentirían tan cómodos. Claro, es que el beso en coreano es un saludo. Es realmente una expresión romántica entre adultos, salvo que sea un besito así en la mejilla entre niños. Entonces, por eso, como es algo que suele darse en la intimidad de una pareja, tal vez puedan ruborizarse. O sea, no es parte de la costumbre social darse besos en público, pero no hay nada que lo prohíba. Y ahora, como hay muchos extranjeros, ya los coreanos se están acostumbrando a otras culturas y ahora de verdad que están más familiarizados y abiertos a expresiones de cariño en público. Hola, soy Ginny y esto es Ginny Channel. Gracias por estar acá. Y te invito a suscribirte al canal con la campanita. Es verdad que a los coreanos no les gusta recibir mensajes de audio. Diría que en cierto modo, verdad. Por alguna razón, que creo que tiene que ver con la costumbre, justamente no se acostumbra tanto a enviar mensajes de audio. Dicho, les cuento, la función de audio de KakaoTalk es bastante mala. Es mucho mejor la función de WhatsApp. Es que claro, no se usa mucho. O sea, para el razonamiento del coreano, tal vez en vez de mandar audios, cualquier cosa se podría llamar. Bueno, y lo que más se usa es el chat de KakaoTalk. Igual quiero aclarar para mis amigos que yo mando un montón de mensajes de audio y no tengo ningún problema en recibirlos. Siguiente pregunta. ¿Un idol K-pop podría enamorarse de una fan y que ocurra algo entre ellos? ¿Es verdad que las agencias no les permiten a sus artistas tener pareja? Bueno, estos temas son un poco delicados. Obviamente a esta altura ya muchas agencias no establecen reglas estrictas, pero diría que hay una norma implícita de que tener pareja al poco tiempo de debutar no es muy celebrado. Pueden haber quienes crean que al ponerse de novio, por ejemplo, el idol podría desatender sus responsabilidades profesionales y artísticas. Vieron que en Corea ser artista de K-pop es más que full time. Al principio viven todos juntos, su vida se rige un poco por la agenda profesional. Apenas ven a sus familias. Y aquí probablemente se pregunten, ¿no será mucho? Y mucho es, claramente. Pero sin entrar en calificaciones de si está bien o mal, hay que entender un poco la idiosincrasia coreana, la historia de resiliencia tras la guerra y cómo pasó de ser uno de los países más pobres del planeta a una de las potencias económicas más fuertes y en un lapso muy corto de 50 a 60 años. Igual ahora tengo que aclarar que las exigencias en el mundo K-pop se están flexibilizando bastante. Ahora, al otro, enamorarse de una fan. Poder, como poder puede darse. No sé si sería habitual que esto se desarrolle y culmine en una relación estable, pero me parece que esto no es una cuestión solamente de K-pop, sino, bueno, pasaría con cualquier otro artista internacional, no sería algo tan común. De todas formas, tengo que comentarles que hubo casos de famosos coreanos que se casaron con quienes eran sus fans. ¿Quieren ese video? Es verdad que en Corea comen haciendo ruido, como en los dramas. Y tengo que decir,
verdadero? Ay, esta pregunta me dio bastante gracia. Pero sí, diría que sí, de todas formas hay que aclarar. Es cierto, seguramente el examen de protocolo y etiqueta, según estándares internacionales, no la pasemos. Tal vez no seamos tan sensibles con ese tema, pero claro, esto ocurre cuando estamos con gente conocida, amigos, familiares. Si estamos obviamente frente a autoridades, suegros y gente que no conocemos tanto, por supuesto vamos a tener más cuidado y haremos más silencio. Pero el tema es cuando está con familia, ¿no? Y amigos. Y en ese caso probablemente sea como ustedes lo ven en los K-dramas. Aparte están los mukbangs que alimentan mucho más estos hábitos, especialmente cuando comen fideos instantáneos, los ramyun, ¿no? Por alguna razón creemos que suena más rico comer así, con un ruido delicioso. Los hombres son tan respetuosos con las parejas como los K-dramas. Falso. No podemos, obviamente, generalizar, pero si la pregunta es si todos los hombres coreanos son así, por supuesto, es falsísimo. Hay de todo, ¿eh? En ese sentido, creo que los K-dramas son como cualquier otra novela en donde el protagonista es el príncipe azul, ¿no? Así que en ese sentido hay que buscar el correcto, hay que abrir bien los ojos, porque hay respetuosos y hay también quienes están del otro bando. ¿Los coreanos solo pueden casarse con coreanos? Falso. Igual tengo que hacer una aclaración. Corea del Sur es un país que cambia todo el tiempo. Cada 6 meses es otro país. Por algo se dice que es un país dinámico, ¿no? Inclusive en las formas de pensar. Lo de casarse solo con coreanos, diría que hasta hace unos 10 años, es cierto, no era tan común ver matrimonios mixtos entre coreanos y occidentales. Pero ahora es mucho más común. En el pasado diría que había un poco de temor a las incompatibilidades culturales y de hábitos, y tal vez por eso los padres se oponían bastante a las relaciones mixtas. Y sabemos que los padres tienen su influencia. Y sabemos que en Corea hay muchas tradiciones y formalidades. Inclusive tenemos formas de llamar especialmente a los suegros. Imaginen un yerno o nuera occidental que, no sé, llama por nombre de pila y le toca la cabecita a los suegros. Era impensado. Pero ahora realmente hay mayor información, ¿no? De ambas partes. Y en esto capaz que los dramas han contribuido bastante. Los yernos y nueras occidentales conocen más la cultura coreana y tratan de entender, ¿no? Y adaptarse. Y por otra parte los suegros, claro, no pueden tener la misma expectativa que tendrían de personas coreanas. Y al haber esta cesión de ambas partes, de verdad que hay parejas que conozco que se llevan de maravilla con sus suegros. Recuerden que subí anteriormente otro video con otras preguntas de mitos y verdades que les dejo aquí para que hagan clic. Y díganme ustedes, ¿qué otros mitos coreanos quisieran que tratemos en próximos videos? Dejen abajo las preguntas, los comentarios, que en los próximos videos iremos aclarando. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuídense, que son súper valiosos o valiosas. Te quiero mucho. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.